Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la última clase de este proyecto. Ya únicamente nos quedan estas tres opciones, que es la opción de caja, los datos de la empresa y la opción de reportes. Ojalá y se puedan quedar hasta el final del video. Hay cosas muy interesantes que ver, cosas nuevas y va a estar un poquito largo, pero muy interesante. Con esta versión ya tenemos una versión final previa para poder usar esta aplicación y en un momento dado ir detectando algunos detalles o algunas mejoras que pudiéramos implementar en una siguiente versión. Vamos a ir de lleno con estos cambios. Uno de los cambios que he implementado es en la opción de artículos. Agregué este control imagen, es este control, y un botón de comando. Esto con la finalidad de poder agregar una imagen en cada artículo y tenerlo visible en la opción de ventas. Al momento de realizar una venta, al seleccionar el artículo, si tenemos la imagen agregada, lo vamos a poder ver en esta parte. Es una imagen muy pequeña porque tenemos muchos productos, muchos controles aquí. En un momento dado podríamos agregar un botón para que al momento de dar clic podamos presentar esa imagen en una ventana emergente más grande. Entonces el cambio que se implementó es en este evento click de Listbox. Estoy agregando estas líneas de código a partir de aquí, que es donde en un momento dado busca si existe la imagen agregada, la muestra. En caso de que no, eh, se muestra vacío, no genera un error. Entonces, por esto la implementación de todo este código. Al momento de, por primera vez agregamos ese artículo, este botón se debe mostrar vacío. En el evento clic de este botón que tenemos aquí, es donde agregamos este código para buscar la imagen, seleccionarla y guardarla en la ubicación del archivo. Es importante que previamente creemos una carpeta llamada imágenes en la ubicación del archivo. Entonces vamos a crear esta imagen donde vamos a almacenar todas las imágenes de los artículos que vayamos agregando. Ese es prácticamente el cambio que hemos implementado. En la opción limpiar vamos a agregar esta parte del código para que nos limpie la imagen que tengamos aquí. Vamos a hacer una prueba de ese cambio que estamos comentando. En la opción de artículos vamos a buscar un artículo que ya tiene una imagen agregada. Como pueden ver, aquí está. Vamos a ver una imagen que no tenga agregado porque ya agregué varias. Vamos a buscar este artículo. Entonces, aquí se presenta todavía la imagen anterior. Voy a ver en qué parte está para que no se muestre la imagen anterior y se muestre la imagen correspondiente o vacío en un momento dado que no tenga agregado. En este momento ya quedó guardada la imagen. Damos clic en modificar y se limpia el control. Entonces, si buscamos nuevamente ese artículo, ya tenemos la imagen que previamente guardamos.
Ese es el cambio que se implementó en esa parte. También se agregó en la opción de caja. Si buscamos aquí ese artículo, ya tenemos agregada esa imagen. Si lo agregamos en una venta, se borra esa imagen y al seleccionar otro artículo, si seleccionamos este artículo, no tiene la imagen, entonces no se muestra. Entonces, y los que sí tenemos, sí vamos a poder ver esa imagen. Es una imagen muy pequeñita. Lo que podríamos hacer si queremos ver más grande esta imagen, por que tenemos aquí muchos controles, no podemos hacerlo más grande, pero podríamos agregar un botón que al darle clic nos muestre una ventana emergente con la imagen más grande. No lo estoy implementando, eso lo podríamos dejar para una versión posterior si es que les gustaría tener ese, esa manera de visualizar la imagen del artículo de una forma más grande. Agregamos este artículo y aquí en esta venta estamos agregando un saldo inicial, suponiendo de que al inicio de la apertura de caja le demos una dotación inicial al cajero para que esto lo podamos ver en el corte de caja. Vamos a guardar esta venta. No vamos a imprimir el documento, vamos a hacerlo de una forma rápida. Lo que sí vamos a hacer, vamos a simular que le hacemos un corte parcial para que también esto lo podamos ver en la opción de corte de caja. Vamos a irnos a la opción de corte de caja. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en este botón para obtener todos los datos del corte. Si pudimos darnos cuenta, tenía una dotación inicial de 50. Estas son las ventas que ha hecho durante el día y durante el día le hicimos un corte parcial de 400, a manera de que al momento de hacer el corte de caja debe tener en existencia 511 en su caja. Y estamos listos para realizar el corte de caja. Aquí vamos a ir detallando cada uno de los billetes que tiene. Por ejemplo, aquí vamos a escribirle que tiene 3 billetes de 100, eh, uno de 50, uno de 20, y conforme vamos escribiendo cada existencia de billetes o monedas, nos va haciendo la suma y nos va diciendo cuánto nos va faltando. Aquí le vamos a escribir 50, no, aquí se pasa. Entonces le ponemos 5, aquí le pondríamos 10, aquí 25, se pasa, aquí le vamos a poner 10, 12, 15 y aquí le ponemos 4. Con eso cerramos el corte de caja. Por ejemplo, si aquí le ponemos 5, aquí tenemos un sobrante de 50 centavos. O si tuviera 3, nos va a poner un sobrante, un faltante. Vamos a simular que cuadra perfectamente el corte. Aquí debemos escribir el nombre de la persona que realiza. Vamos a dejarlo de esa forma y vamos a guardar el corte de caja. Si deseamos imprimirlo, lo podemos hacer para que lo tengamos impreso y firmado por el cajero y por la persona que hace el corte. Vamos a guardarlo y si consultamos nuevamente, tenemos ya el corte de caja realizado, pero tenemos bloqueado todos los campos y no nos permite hacer ningún cambio.
En un momento dado lo vamos a poder eliminar si fuera necesario o limpiar el corte y hacer la consulta de otro día. Por ejemplo, el día 26. Este corte no está hecho, lo podemos hacer, pero la idea es que diariamente se vayan haciendo estos cortes de caja. Vamos a cerrar y vamos a comentar el código que se está implementando. En el evento clic de este botón, aquí lo que hacemos es buscar si existe el corte de caja para presentarlo. En la hoja corte de caja, ahí vamos a ir guardando ese corte y lo vamos a presentar. En caso de que no exista, vamos a buscar en la hoja movimientos de caja, que es aquí. Aquí prácticamente vamos a buscar si existe una dotación inicial y si existe algún corte durante el día. Si recuerdan, con esta fecha hicimos un corte, un corte parcial y también hicimos una dotación inicial. También vamos a buscar, eh, aquí está prácticamente, este es el código. Buscamos si existe dotación inicial y presentamos. Si existe corte también lo presentamos para que lo podamos tener en esta parte. Cuando vamos a guardar el corte, guardamos en esta hoja, guardamos en esta parte todos los datos que capturamos aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos los encabezados que corresponden a todos los datos de estos campos. Entonces, todas las denominaciones, tanto de billetes como de monedas, y los últimos datos que tenemos aquí. Aquí lo tenemos. A manera de que cuando hacemos una consulta, si existe, buscamos en esta hoja y presentamos todos los datos y bloqueamos los campos para que no se pueda sobreescribir. En la opción de eliminar, buscamos ese corte en esta misma hoja y lo eliminamos. Lo podemos eliminar para hacerlo de nuevo. En un método que podríamos implementar que obviamente esta opción el usuario no va a tener acceso, únicamente va a tener acceso a esta opción y esta opción se lo podemos dejar a una persona facultada o también que eso no lo tenemos ahorita implementado, que desde el usuario, si tiene la opción de entrar a esta parte, únicamente podemos hacer que lo visualice, pero que no pueda hacer ninguna acción. Eso lo podríamos hacer que cuando intente hacer una de estas opciones, tenga que escribir la contraseña de un usuario facultado. Eso sí lo podemos hacer. No lo vamos a implementar en este proyecto. Lo vamos a dejar para una versión futura. Porque son cosas que no tenemos contemplado y no sabemos si en todos los casos se pudieran dar. Eso es lo que tenemos en esta parte. Aquí lo que tenemos también que implementar son, por ejemplo, en cada uno de estos campos tenemos que implementar en el evento, en estos más bien, porque en estos no escribimos. Estos lo escribimos únicamente en estos campos. Aquí tenemos que implementar en el evento change este código. Este código lo que hace es que multiplica este dato por la cantidad que escribimos aquí y los va escribiendo en este campo.
Ese es el código que tenemos que implementar en cada uno de estos campos, en estos, para que al momento de escribir se nos llenen estas cantidades. Si se dieron cuenta, conforme escribíamos, íbamos llenando esto y iba sumando este total y también nos iba presentando la diferencia que nos faltaba para llegar al corte final. En el momento en que se cumple y se detalla más de la existencia, aquí nos empieza a aparecer con un dato negativo. La siguiente opción, que es empresa, aquí es una opción muy sencilla. Estos son campos de captura. Obviamente tenemos que implementarle si queremos permitir que únicamente escriban mayúsculas, quitarle los espacios de más que tenga en cada uno de los campos, validaciones que ya hemos hecho en otras opciones. Por ejemplo, este que es teléfono, permitir únicamente datos numéricos. En este combo ya tenemos precargado en, en la hoja catálogos, ya tenemos precargado algunas actividades. Eh, Le agregué este botón de agregar actividad, que es prácticamente este. También ya lo hemos hecho en otras opciones, para que en un momento dado que estemos iniciando una empresa con una actividad diferente a las que tenemos ya dadas de alta aquí, si no existe esa actividad, por ejemplo, vamos a pensar en una tienda de cosméticos. Como no existe esa actividad, lo podemos agregar y ya lo podemos seleccionar. Podemos seleccionar esa opción y guardar esta, estos datos, a manera de que cuando volvamos a consultarlo ya tenemos seleccionada esa actividad de esa empresa que estamos iniciando. El código que vamos a implementar al momento de guardar los datos es algo que también ya hemos visto, entonces no hay mucho que comentar. Esta parte es relativamente sencilla, no tiene muchas cosas. La opción de reportes aquí sí tiene bastantes cosas, porque a pesar de que estamos manejando únicamente tres reportes, cuatro reportes, perdón, aquí tenemos, vamos a implementar ese código en el evento clic de esa opción. Vamos a agregar estos códigos. Estamos agregando, aquí directamente estamos agregando estos cuatro reportes. Conforme vayamos usándolo, vamos a tener la necesidad de agregar los nuevos reportes y eso lo vamos a poder hacer a partir de que ya tenemos desarrollada esas opciones. Aquí lo que tenemos que hacer es cargar en este control una lista de reportes. Vamos a seleccionar una fecha inicial, vamos a seleccionar una fecha final. Estos campos tienen validaciones en su evento change y en el evento exit. Tenemos estas validaciones en los dos campos de fecha. Aquí tenemos un list box y tenemos este encabezado. Si se dan cuenta, aquí tenemos un list box de diferente tamaño al total. Voy a mover estos encabezados. Aquí tengo encimado estos encabezados
porque como manejamos varios reportes, no en todos los reportes usamos los mismos encabezados. En algunos reportes manejamos este encabezado y en otros reportes manejamos este encabezado. De igual manera, cuando presentemos este encabezado, este listbox va a ponerse de este tamaño. Eso lo vamos a hacer en tiempo de ejecución. Vamos a dejarlo como estaba. Ahí lo tenemos. De igual manera, estos controles se van a mover en tiempo de ejecución cuando estemos visualizando determinado reporte. En el evento, clic de este botón para visualizar el reporte. Ahí es donde vamos a hacer esas condiciones. Vamos a hacer la primera validación, que los datos de la fecha inicial esté seleccionada. Y a partir de esta, de esta condición vamos a identificar qué reporte está seleccionado en cada una de estas opciones, en estas condiciones. Y el reporte que esté seleccionado, vamos a empezar a leer esos códigos. Si seleccionamos el reporte de ventas, vamos a llamar este código. Si nos vamos a su implementación, aquí lo que tenemos que hacer es buscar en la hoja ventas detalle todos todas las ventas que existen en este rango de fechas que seleccionamos. Eso lo hacemos con este código. Les repito, son códigos muy parecidos a los que ya vimos. Y lo que vamos a hacer es buscar en la hoja de detalle y escribir en la hoja de reportes todo lo que encontremos de ese reporte que estamos seleccionando. Una vez que concluimos este método, vamos a llamar esta implementación, que es donde vamos a cargar todos estos datos que escribimos en la hoja reporte, lo vamos a cargar en este list box. Y eso lo hacemos con este código. Aquí vamos a buscar cada una de estas líneas y columnas y lo vamos a ir cargando a este control. Hemos comentado en otras clases que cuando se trata de columnas de cantidades, es importante que visualmente lo tengamos justificado a la derecha por tratarse de cantidades. Eso lo logramos con este código, que también ya lo hemos comentado. Aquí es un código bastante amplio porque ya manejamos cantidades, desde cantidades pequeñitas hasta cantidades grandes. Aquí estoy agregando un campo auxiliar que se llama txt-aux, que es prácticamente es este campo. Esto es con la finalidad de que cada vez que leamos la cantidad de precio unitario y la cantidad de total, que prácticamente en un reporte vendría siendo este importe. Aquí presentaremos el precio unitario de cada artículo y aquí el precio total de los artículos vendidos. Entonces, esto es con la finalidad de que tengamos un conteo exacto de cuántos caracteres tiene esa cantidad, ya que si no lo hacemos de esta forma, cuando tenemos una cantidad, por ejemplo, de 1300,
únicamente nos cuenta los datos sin los decimales. Como esa cantidad no tiene decimales, al escribir una cantidad de 1300 únicamente contaría cuatro dígitos. Por ejemplo, si tenemos 17.50, ahí también contamos cuatro dígitos. Entonces la justificación para una cantidad diferente se entraría en la misma y se nos quedaría descuadrada. Ese es el motivo por el que estoy implementando este campo auxiliar. Bien, ok, vamos a continuar. Una vez que cargamos los datos al Xbox, esta parte del código lo vamos a encontrar en todos los reportes que seleccionemos, porque lo que vamos a hacer es que en tiempo de ejecución, dependiendo del reporte que seleccionemos, ya sea que este lo vamos a hacer de este tamaño, este control lo vamos a hacer de este tamaño o se va a quedar con este tamaño. Y esto lo vamos a ubicar en la ubicación en donde corresponda, a manera de que no se vea descuadrado. De igual manera, los encabezados que vamos a manejar aquí lo vamos a presentar dependiendo del reporte que seleccionemos. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a consultar algunos reportes. Por ejemplo, vamos a consultar el reporte de ventas. Vamos a visualizar qué ventas tenemos del 1 de marzo al día de hoy. Visualizamos y aquí nos presenta todas las ventas detalladas una por una. Por ejemplo, el día de hoy tenemos realizadas todas estas ventas de artículos. Vendimos estos artículos donde presentamos la fecha, el nombre del artículo, la cantidad de ese artículo, su costo unitario y aquí debe presentar el total. No lo está presentando. Por alguna razón se me quedó ahí un código incorrecto. Aquí debe hacer la multiplicación del número de artículos por el costo unitario. Vamos a consultar ahora las compras realizadas en este mismo periodo y aquí nos presenta prácticamente los mismos datos. Lo único que estamos cambiando es que aquí se trata de un reporte de compras. Vamos a consultar un reporte de proveedores. Aquí es donde vamos a ver visualmente que cambia el tamaño de este listbox y la ubicación de estos controles y también cambian los encabezados. Vamos a visualizarlo y vemos que eso lo que le estaba comentando. Aquí presentamos a qué proveedores le hemos comprado, en qué fecha, con qué número de factura o nota y el total de la compra. Si consultamos un reporte de clientes, si en la venta que hicimos seleccionamos el cliente, aquí lo podemos ir consultando. Entonces, estos son prácticamente los cuatro reportes que tenemos y en tiempo de ejecución se cambia el tamaño, se cambian los encabezados eh, de acuerdo al reporte que seleccionamos. Vamos a comentar los demás. En los demás prácticamente es lo mismo, dependiendo del reporte que seleccionemos. El reporte de ventas y el reporte de compras son muy parecidos, contienen las mismas columnas, entonces estamos ocupando la misma hoja, reportes, donde almacenamos los datos en esta hoja para después presentarlos en esta parte. Cuando
consultamos el reporte de clientes y el reporte de proveedores. Igual son muy similares. Aquí estamos haciendo uso de este método y estamos guardando en la hoja con este nombre. Si se dan cuenta, aquí tenemos estas hojas que tenemos que agregar a nuestros archivos para que también tenga con esta codificación, eh, pueda imprimir en estas hojas y después cargarlos a este list box. Entonces prácticamente esto es lo que hacemos. Buscamos en la hoja compras y vamos a escribir en la hoja rep CLPR, que aquí es una abreviación de clientes y proveedores. Aquí es donde vamos a escribir esos datos dependiendo del reporte que seleccionemos. Eh, Esto es una codificación muy parecida a lo que hicimos cuando imprimimos el ticket, de esta opción. Entonces, este es el código que implementamos ahí, porque, por ejemplo, vamos a comentar ligeramente que cuando imprimimos el reporte de proveedores, en esta línea vamos a escribir reporte de proveedores. Cuando consultemos el reporte de clientes, aquí vamos a escribir reporte de clientes del día al día tal, el rango de fechas que seleccionamos en estos campos. Y cuando vamos a cargar los datos al listbox, este es el código. Es un código idéntico al que comentamos cuando seleccionamos la opción de en el reporte de compras y ventas. Si se dan cuenta, a estos códigos que tenemos aquí, en cada uno de los reportes son bastante parecidos. Lo único que cambiamos, por ejemplo, entre clientes y proveedores, este dato es el mismo, pero cuando seleccionamos el reporte de compras o ventas, este dato ya es diferente porque lo que estamos haciendo es redimensionar este control. Dependiendo del reporte, lo dejamos de este tamaño o lo hacemos de este tamaño, a manera de que coincida con los encabezados. Bien, ese es el código que tenemos aquí. El código que implementamos en el botón imprimir es prácticamente muy sencillo, lo que ya hemos visto cuando imprimimos el ticket, que previamente estas hojas que vamos a imprimir, previamente lo tengamos visualizado y adecuado al tamaño para que calce perfectamente en el tamaño de hoja que vamos a imprimir. Ese es prácticamente los códigos que tenemos, los códigos nuevos. Otro detalle también que incluso me hicieron la consulta en los comentarios es que al momento de dar un clic se abra la opción y no tengamos que darle dos veces clic en cada una de las opciones. Eso no lo había experimentado, pero después de diversas pruebas que hice, ya está implementado en este proyecto y lo único que tenemos que hacer es que en el evento clic de cada una de estas opciones tenemos que agregar este, esta línea de código y esta que es la que nos lleva a la pestaña correspondiente. Estas dos líneas lo tenemos que agregar al final. Es decir, que el código debe pasar dos veces, que hace la simulación como si hiciéramos clic dos veces, lo que antes hacíamos. Dábamos un clic
y no se mostraba nada. Dábamos un segundo clic y es cuando ya se mostraba la opción. Entonces con eso logramos ese efecto y ya no tenemos la necesidad de dar dos clics en cada una de estas opciones. Eso es lo nuevo, prácticamente eso es lo nuevo que tenemos en esta clase. Está quedando bastante larga la clase, pero vale la pena. Con esto concluimos este proyecto. Va a haber una última clase donde vamos a hacer unas pruebas finales. Vamos a simular que vamos a implementar este sistema en una empresa totalmente nueva, en un negocio totalmente nuevo. Voy a eliminar todos los datos de inventarios, de compras, de corte de caja, de ventas y vamos a capturar de nuevo todos los artículos, es decir, vamos a pasar por todas las opciones que tenemos. Vamos a iniciar con un usuario y contraseña. Vamos a tener bloqueada todas estas opciones y vamos a entrar con un usuario que tenga ciertas facultades que pueda hacer operaciones. Esta última clase es probable que tenga algunos detalles que yo detecte durante las pruebas que haga y se los voy a comentar en un momento dado si llegue a hacer algún cambio. De igual manera, en la siguiente clase va a ser ya el proyecto final que se va a compartir con todos los que le interese tener esta aplicación. Va a estar totalmente liberada con todas las opciones, con todo el código que hemos desarrollado para que en un momento dado puedan estudiarlo y hacer los cambios correspondientes. De ahí en adelante tenemos la oportunidad de hacer nuevos proyectos. Ojalá y que me apoyen, que me sigan apoyando con sus inscribiéndose y dándole un like para que este canal vaya creciendo y sea un canal donde podamos aprender nuevas cosas e iniciar nuevos proyectos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.